Buenas noches con todos, alumnos. Vamos a empezar la clase de hoy día. De hoy día, viernes 4 de diciembre. El tema que toco hoy día, de acuerdo al programa, es el enfoque cualitativo. ¿Sí? Primero que nada, por favor, levanten su mano virtual si están viendo la pantalla y me están escuchando. Sí, está bien. Si me están escuchando y están viendo lo que... Muy bien. Entonces, como les comentaba, hoy día nos toca el tema del enfoque cualitativo. Como saben, el enfoque cualitativo es parte de la metodología de la investigación, ¿cierto? Había enfoque cuantitativo y cualitativo. En la clase pasada vimos el enfoque cuantitativo, hoy día toca ver el enfoque cualitativo. Entonces, como vemos aquí en la diapositiva, ¿en qué consiste el enfoque cualitativo? ¿Sí? Es el proceso de investigación cualitativa. Empieza con el paso 2, planteamiento del problema. ¿Cuál era el paso 1? La idea, ¿no? La idea del problema. Entonces, ¿qué comprende? Establecer el propósito central, los objetivos y las preguntas de investigación iniciales, justificación y viabilidad. Explorar las deficiencias en el conocimiento del problema. Elegir el ambiente o contexto donde se comenzará a estudiar el problema de investigación. Proponer la muestra inicial, entrar en el ambiente o contexto. ¿Sí? Entonces, todos estos son todo lo que he hablado viene a ser el proceso de una investigación cualitativa. Vamos a ver en la siguiente diapositiva en qué consiste o cuáles son las fases. Muy bien, como vemos, el enfoque cualitativo comienza por la fase 1, que es la idea, ¿no? La idea viene a ser cuando ustedes identifican, observan algo que les llama la atención, algo que les está de alguna u otra manera perjudicando, ¿no? Eso puede ser, sobre todo en el aula de clases, cuando ven que el rendimiento de los alumnos disminuye o no tienen la debida atención, hay un desorden, caos, ¿no? Entonces ahí donde ustedes empiezan, cuando quieren investigar, ahí donde empieza el ciclo, ¿no? Todo este proceso de la investigación. Comienza siempre con la idea. Luego que tienen la idea, la siguiente fase, ¿cuál es? Es el planteamiento del problema, donde ustedes aterrizan lo que han observado y donde ustedes identifican cuál es lo que quieren solucionar, qué cosa quieren solucionar. Ese es el planteamiento del problema. Una vez que identifican el problema, van a la fase 3, que es la inmersión inicial en el campo. ¿Sí? Es donde ustedes, una vez que han identificado el problema, ustedes empiezan a ver cómo se relaciona ese problema con su entorno. En este caso el campo, ¿no? El campo básicamente, en la mayoría de los casos para ustedes va a ser siempre el salón de clase. Ese va a ser su entorno, donde se desarrolla la mayoría de las investigaciones. ¿Sí? Luego de que identifican cómo se correlaciona el problema con el aula, van a ir a la fase 4, que es la concepción del diseño del estudio. Vamos a ver más adelante que el diseño del estudio tiene... ¿Qué tipos son? Son 5 tipos, ¿sí? Son 5 tipos. Bueno, les voy a comentar ahorita, más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Uno es el fundamento teórico, otro es el étnico, uno es la fenomenología, otro es la investigación-acción y otro es el narrativo. De esos 5 tipos, lo más usado en lo que es docencia es el fenomenológico y investigación-acción. ¿Sí? Ustedes en esta fase 4 es donde van a identificar qué es lo que van a... Aquí se acá
podría enviarnos su número. Yo no cuento con micrófono o cámara por el momento y mi tarea se la quisiera mandar por WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp, Fernando, hay un grupo de WhatsApp que ha creado la profesora Yomara, donde pueden, los que no han presentado, me parece que están enviando a este grupo. ¿Ya? Así, ya hay un grupo creado, Fernando. Ok. Inclusive en ese grupo estamos todos los profesores. Ya, entonces, como les decía, en la fase 4 es donde ustedes tienen que identificar qué tipo de diseño van a usar. Como les dije, la mayoría lo que usa es investigación-acción, ¿sí? Porque es lo que, en investigación-acción, lo que se busca o el objetivo es mejorar su salón, mejorar su entorno, ¿no? Por eso que es acción. Con eso ustedes van a plantear una solución al aula donde ustedes están dictando clase, ¿no? Luego que eliges el tipo de diseño, vas a la fase 5, que es definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Y ustedes van a ver de todo el universo que es el salón, cuál va a ser la muestra inicial. ¿Sí? Y luego de eso van a la fase 6, que es la recolección de datos, que es básicamente en base a todos los formatos que tengan para su investigación, van a empezar a completar los formatos, ¿no? Los formatos van a ser de encuestas, van a ser de formularios, van a ser de exámenes, dinámicas grupales, etc. Una vez que tú recolectas datos, pasa a la siguiente fase, que es analizar los datos, ¿no? En base a toda la data que consigas en la fase 6, vas a tener todo un tiempo para procesar esa data. Vas a analizar. Una vez que procesas la data, la vas a enviar o vas a la siguiente fase, que es la fase 8, que es la interpretación de resultados, ¿no? En donde cuando tú interpretas los resultados, ya estás perfilando o ya estarías teniendo la respuesta a la hipótesis de tu problema, ¿no? Si tu hipótesis es correcta o no. Y luego ya llegas a la última fase, que es la elaboración del reporte de resultados, que es básicamente la elaboración de tu tesis, ¿no? La conclusión de toda tu investigación. ¿Qué es lo particular del enfoque cualitativo? Pueden ver en este mapa conceptual que hay un punto que centra todo, que es literatura existente o el marco de referencia. Y ven que cada fase se vincula a la literatura existente. ¿Qué quiere decir? Que para poder hacer una investigación cualitativa, no necesitas tener todo el texto, toda tu bibliografía estudiada, ¿no? Sino que en cada fase que vas abarcando, puedes leer en paralelo la teoría. Eso es lo que lo distingue del proceso cuantitativo, del enfoque cuantitativo, ¿no? En el cuantitativo tú tenías que, en la fase 3, era toda la parte de literatura, ¿no? Recién cuando terminas toda la literatura, pasabas a la fase 4. Pero acá no, mira, acá tú pasas en todas las fases y en cada fase estás en paralelo con la literatura. Esa es la principal característica o diferencia que hay entre un cuantitativo y un cualitativo. ¿Sí? El cualitativo no necesitas leer toda la literatura para recién pasar a la fase 4. No, en cambio en el cuantitativo sí, ¿no? En cambio acá no. Por eso que la mayoría o algunos prefieren el cualitativo ante un cuantitativo, ¿no? Ya depende de cómo quieran abordar su tema de investigación. A ver, ¿cuál es la esencia de la investigación cualitativa? La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean,
profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. El enfoque cualitativo es recomendable cuando el tema de estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico. El proceso cualitativo inicia con la idea de investigación. Entonces, como ven, el cualitativo básicamente se basa en fenómenos, ¿no? En experiencias, porque eso es lo que busca el cualitativo. Y mayormente, ¿por qué? Porque el tema de investigación es nuevo, ¿no? Al ser nuevo no tienes mucha bibliografía para poder más o menos tener un marco teórico. Entonces, como no hay, que cuando algo no existe, ¿qué se hace? Se crea, ¿no? Si tú quieres hacer una investigación, que eres el primero en hacerlo, tú tienes que partir de cero. Y en este caso, si vas a partir de cero, siempre es recomendable hacerlo desde un cualitativo, no de un cuantitativo. Porque un cuantitativo, recuerden que se basa en estadísticas. Y para hablar de estadística, tenemos que hablar de datos históricos. Si tú vas a hacer por primera vez un tema, no vas a encontrar datos históricos. Entonces, lo ideal para ti es un cualitativo. Aparte que bastante de las tesis de educación inicial se basan en cualitativos porque dan a conocer o analizan los comportamientos de los alumnos, ¿no? Cuando tienes un alumno con un problema, pues no sé, dislexia, por ejemplo, y tú pones en práctica metodologías, técnicas que ayudan a ese alumno a comprender o a llevarlos a la par de todos los demás alumnos, entonces eso es un tema de investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque se basa en la experiencia puntual con ese alumno. Entonces, como ese alumno es único en todo el mundo, cada persona es única en todo el mundo, ¿no es cierto? Si hacen una investigación sobre ti, esa investigación va a ser única. Y sobre todo cuando es de tu comportamiento, ¿no? Cuando analizan tu comportamiento, estudian tu comportamiento, ese lo hacen desde el enfoque cualitativo, porque están redactando, investigando tu comportamiento. En este caso va a ser el comportamiento de los alumnos. ¿Qué significa plantear el problema de investigación cualitativa? El planteamiento cualitativo normalmente comprende el propósito y los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad. Una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, la definición inicial del ambiente o contexto. Todo lo anterior en relación al fenómeno, con el fenómeno problema central de interés, es decir, el propósito, finalidad u objetivo debe colocar la atención en la idea fundamental de la investigación. Si hay más de una intención principal, se fijan objetivos complementarios en una o más oraciones por separado, por fines de claridad. Se expresan lo que se pretende conocer. Que expresen lo que se pretende conocer. Se recomienda a quienes se inician en investigación cualitativa plantear el propósito de un párrafo aparte, y concentrarse en un solo fenómeno, concepto, cuestión o idea que se quiere explorar y comprender. Tomando en cuenta que conforme avance el estudio, es probable que se identifiquen y analicen relaciones entre varios conceptos. Pero por la naturaleza inductiva de la investigación cualitativa, no es posible anticipar dichas vinculaciones al inicio del proyecto. Por ejemplo, la finalidad de este estudio es... Otra sugerencia para plantear el propósito son: usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, razones, motivaciones, búsqueda, indagación, consecuencias, identificación, etc. Utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno. Por ejemplo, los verbos describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, analizar el significado de, descubrir, explorar, etc.
permiten la apertura y flexibilidad que necesitan una investigación cualitativa. Evitar verbos que sugieran una investigación cuantitativa típica como determinar el efecto, generalizar, probar, demostrar, etc. Puede usarse evaluar el impacto ya que es un verbo más abierto. Por ejemplo, evaluar el impacto psicológico de recibir un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad en la edad adulta y un tratamiento que implica cambios en la medicación. Su objetivo adicional fue examinar de qué forma el diagnóstico y el tratamiento modifican la autopercepción y la visión del futuro. Bien, entonces como estamos observando, cuando ustedes van a plantear sus propósitos o el objetivo de su investigación cualitativa, tienen que usar las palabras, tienen que ser verbos activos, ¿no? Como dice acá, tienen que ser describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar. Tienen que ser esos verbos. La mayoría de las tesis cualitativas siempre presentan estos verbos, ¿sí? Porque siempre tratan sobre el comportamiento, ¿no? Por eso que es describir. Puedes poner describir el comportamiento de alumnos con problemas de lento aprendizaje en las edades 3, 4, 5 años, por ejemplo, ¿no? Y se dan cuenta, mira, describir. Tú vas a hacer tu tesis de investigación de describir y pensamos que es fácil, ¿no? Cuando te dicen, tú vas a describir, piensas que, ya simplemente me siento y me pongo a observar. Pero en realidad es más complejo que eso. Cuando tú describes, tienes que también tener toda tu metodología. Tienes que tener todos los pasos para hacer la tesis. Tienes que planificar, tienes que observar, tienes que reflexionar, tienes que actuar. Y cuando es descripción, con mucho más herramientas todavía, ¿no? Tienes que tener tus reportes, tus informes, tus evidencias, ¿no? Para que tu investigación sea válida. Ninguna investigación se hace en base a la memoria, ¿no? Eso no existe. La investigación una investigación se caracteriza por tener fundamento. Y el fundamento quiere decir que tienes las evidencias de lo que has desarrollado, ¿no? Si te has observado, tienes que tener, no sé, una afirmación día a día, ¿no? Si has observado el desempeño de un alumno, para que sea válido, ha tenido que ser durante todo el periodo académico, o sea, un año. Has tenido que observarlo un año para que puedas realizar tu investigación. Entonces, no solamente es no pensemos que hacer cualitativo, solamente voy a ver un fenómeno, un comportamiento, va a ser más fácil, no. Es toda una serie de documentos que tienen que acompañar a la investigación. ¿Ya? Y, por ejemplo, no confundamos con verbos que se usan en tesis cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, determinar, generalizar, probar, demostrar. Eso ya es básicamente cuantitativo, que vas con números, con porcentajes, con estadísticas. A ver, sigamos. Acá dice, emplear un lenguaje neutral, no direccionado, evitar palabras que puedan limitar el estudio o implicar un resultado específico. Por ejemplo, explorar las experiencias de los estudiantes universitarios, en lugar de un objetivo direccionado como explorar las experiencias exitosas de los estudiantes universitarios. Otros términos que pueden considerarse problemáticos son útil, positiva, agradable, negativa, etc., porque sugieren un resultado que puede o no ocurrir. Claro, ustedes no pueden anticiparse al resultado de su estudio, ¿no? Tu estudio debe ser simplemente el verbo que estás utilizando. Por ejemplo, explorar, o como decía acá, entender, comprender, examinar. No puedes ponerle tú de frente, como está acá en el ejemplo, ¿no? Que dice, explorar experiencias exitosas de estudiantes universitarios, explorar experiencias exitosas de los estudiantes universitarios, por ejemplo. No, en este caso sí es un buen ejemplo porque acá estás validando o estás dando a entender que de las experiencias exitosas tú estás haciendo una exploración. Eso está correcto.
En cambio, no puedes poner experiencias exitosas, útiles o agradables, ¿no? No, porque a veces no necesariamente va a ser esa la respuesta de una experiencia exitosa, ¿no? A ver, punto 4 dice, incluir una definición general de trabajo sobre el fenómeno, problema o idea central, especialmente si no es un término conocido por los lectores potenciales. En el caso de la introducción cualitativa, no deben ser términos rígidos y la definición es tentativa, porque se encuentra sujeta a los puntos de vista de los participantes. Por ejemplo, desde el enfoque clínico, la salud puede definirse como la ausencia de enfermedad o lesión, y desde la perspectiva epidemiológica, como un estudio de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Sin embargo, se encontró que los jóvenes canadienses agregaron a la definición de salud en su vida comer alimentos saludables y hacer ejercicio. Sí. Aquí en esta lámina podemos ver cómo es que empieza una tesis cualitativa, ¿sí? En la parte inferior vemos un extracto de un modelo que dice, por ejemplo, el propósito de este estudio etnográfico de teoría fundamentada de investigación-acción, dice, el propósito de este estudio, y puede ser, ¿no? Como les decía, 5 tipos de diseño. Pónganle que sea investigación-acción. Ya, el propósito de este diseño, de este estudio de investigación-acción, tiene como objetivo central describir, y acá pones el problema, ¿no?, de la investigación. Y de ahí puede ser personas de cierto perfil con cáncer de próstata, mujeres, o sea, de ahí ya viene más, una descripción más detallada del problema, ¿no? A ver, vamos a ver mejor este ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es el ejemplo de las consecuencias del abuso sexual infantil? Por ejemplo, ¿cómo empieza? La finalidad de este estudio de teoría fundamentada es comprender las experiencias de mujeres adultas que en su infancia padecieron abuso sexual infantil y sobrevivieron. Se hablará con participantes potenciales que además de sufrir tal condición, hayan recibido intervención psicológica. La investigación se llevará a cabo en el área metropolitana de Los Ángeles, California. Se utilizarán entrevistas en profundidad para recolectar los datos. Podemos definir el abuso sexual infantil como la utilización de un menor para la satisfacción de los deseos sexuales de un adulto. Puede incluir contacto físico, masturbación, relaciones sexuales, exhibicionismo, pornografía y prostitución. Abarca desde un único contacto hasta un abuso prolongado por meses o años. Entonces, como ven, como complemento a los objetivos de investigación, se plantean las preguntas de investigación, aquellas que se pretende responder al finalizar el estudio para lograr los objetivos. Las preguntas de investigación deberán ser congruentes con los objetivos. Veamos unos ejemplos de guiones, de preguntas cualitativas. ¿De qué manera pueden caracterizarse, describirse, explorarse los fenómenos? Bueno, en este ejemplo, muchachos, estamos viendo que como toda tesis cualitativa, no habla nada de cantidad ni de porcentaje, sino que básicamente se basa en las experiencias, ¿no? En este caso, las experiencias de mujeres que han sufrido abuso sexual infantil. Entonces, de eso se trata una tesis de tipo cualitativo. Cuando a veces nos preguntamos cuál es la diferencia entre un cuantitativo y un cualitativo, no sabemos, ¿no? Pero con este ejemplo ya podemos tener algo más claro, ¿no? Que un cualitativo se basa en las experiencias de un grupo de personas. En este caso, el grupo de personas es mujeres adultas que en su infancia padecieron abuso sexual. Eso es un problema típico, un tema típico de investigación cualitativa. Otro ejemplo, uso de Internet para conocer parejas potenciales.
Couch y Linton, 2008, efectuaron un estudio cualitativo con la finalidad de comprender la forma en que los individuos usan Internet para conocer parejas potenciales. La investigación incluyó a 15 participantes australianos que utilizaban Internet para buscar parejas tanto con un sentido romántico como sexual. Casi todos utilizan múltiples sitios en la web, así como el correo electrónico. El método de recolección de los datos fue mediante entrevistas en línea a profundidad. Entre otras cuestiones, estudiaron los filtros que utilizan para evaluar, validar y otorgar una calificación a sus potenciales parejas y la manera como progresan del chateo a la reunión en persona. Solamente enuncian su objetivo, pero la pregunta de investigación podría ser: ¿de qué forma utilizan los participantes Internet para conocer a parejas románticas y sexuales? Además, ¿qué filtros utilizan en la selección de tales parejas? ¿Cómo pueden entenderse el progreso del simple chateo a reuniones personales? Pues vemos que las preguntas son de tipo exploratoria, descriptiva y explicativa. ¿Sí? Entonces ya más o menos estamos consolidando a qué nos referimos cuando hablamos de metodología o enfoque cualitativo. A ver, veamos mejor este ejemplo. El propósito de este estudio fenomenológico es comprender las emociones de jóvenes entre 14 y 20 años. Recuérdense que fenomenológico quiere decir experiencias, ¿sí? Experiencias. Entonces, leamos de nuevo. El propósito de este estudio fenomenológico es comprender las emociones de jóvenes entre 14 y 20 años que van a ingresar al quirófano para una operación o cirugía de alto riesgo en hospitales privados de Salta, mediante entrevistas de profundidad. Se consideran operaciones de alto riesgo aquellas en las que el paciente puede fallecer o tener secuelas graves y que éste considera peligrosa. Por ejemplo, trasplante de hígado, médula ósea, páncreas o corazón, reparación de aneurisma o extracción de tumor cerebral. Desde luego, la posibilidad de un deseo depende de múltiples variables, entre ellas el padecimiento en sí y los factores del riesgo del mismo paciente. ¿Cuáles son los objetivos? Conocer las emociones que experimentan pacientes jóvenes que serán sometidos a una operación de alto riesgo. Profundizar las vivencias de tales pacientes y su significado. Comprender el mecanismo que el paciente utiliza para confrontar las emociones negativas profundas que surgen en la etapa preoperatoria. ¿Cuáles serían las preguntas de investigación? ¿Qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de alto riesgo? ¿Cuáles son sus vivencias antes de la operación? ¿Qué mecanismos utilizan para confrontar las emociones negativas que surgen en la etapa previa a la operación? Entonces, como ven, las preguntas, muchas veces cuando hacemos una tesis o una investigación, nacen con preguntas, ¿sí? Y esas preguntas nos van a dar nuestros objetivos. En este ejemplo podemos ver que si tenemos las preguntas, indirectamente tenemos los objetivos y viceversa, ¿no? Si tenemos los objetivos, tendremos las preguntas. A ver, otro ejemplo. El objetivo, entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural. ¿Cuál sería la pregunta de investigación? ¿Cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural? El por qué estamos interesados en tal investigación complementaría el planteamiento junto con la viabilidad del estudio. ¿Cuál es la justificación? Al entender el significado de tales experiencias y la realidad personal de los individuos que las viven, podemos obtener un conocimiento más profundo de la naturaleza humana en caso de desastre y planear mejores esquemas de apoyo psicológico para sus víctimas. Tal conocimiento nos permite al menos una mayor empatía con los seres humanos que sufren la pérdida de un familiar a consecuencia de un fenómeno natural. ¿Cuál sería la viabilidad? Hace 2 días ocurrió un terremoto con consecuencias fatales
y puede afectarse la investigación. Se cuenta con los recursos y conocimiento para ello. O sea, tienes que ver, cuando una persona plantea una investigación, obviamente tiene que tener, como está en el ejemplo, un objetivo y una pregunta, ¿no? Pero también debe tener una justificación y una viabilidad, ¿sí? Porque a veces planteamos un tema de investigación que no es viable o no se justifica. Entonces es importante evaluar la justificación y la viabilidad. En la viabilidad tú tienes que tener en cuenta el tiempo y los recursos que tienes a disposición para hacer la tesis. Si no tienes el tiempo ni el recurso, tu tesis no va a ser viable. Eso es lo que tienen que tener bien en claro. Miren, yo quería aprovechar estos minutos que nos quedan, muchachos, porque la investigación, el enfoque cualitativo está bien claro, ¿no? Es básicamente las experiencias. El enfoque cualitativo es básicamente experiencias de personas o grupos sociales, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, ya para complementar, desde la primera clase les había mencionado poder escuchar a Paulo Freire. Acá les he traído un extracto. Bueno, hay 3 links donde ustedes pueden escuchar con más razón o con más calma, ¿no? Uno de ellos es de la entrevista que le hicieron en Buenos Aires. Esa es una entrevista de 2 horas. Esa ya está más, es algo más sustancial, ¿no? Pero para los minutos que nos quedan, quisiera compartirles el primer link, que es un extracto de las entrevistas que le hicieron a Paulo Freire. Entonces, vamos a ver. Voy a compartir. A ver, les voy a compartir. Si está bien. Por si acaso, este es un video. Ustedes saben que Paulo Freire era brasileño y por lo tanto hablaba en portugués. Pero el video está traducido, ¿ya? Y la traducción está en la parte inferior, como si fuese un video que lo ven en inglés, en español, traducido en la parte inferior. Esto es igualito, ¿sí? Entonces vamos a escuchar.
Muy bien. Como les comentaba, muchachos, el video está en portugués. Sí, lo importante de mostrarles este video era que ustedes puedan leer la traducción, ¿no? Y como parte, digamos, esencial, es justamente esta parte de esta entrevista, ¿no? Cuando él explica qué es un educador. ¿Qué es un educador? Mira, vamos a repetirlo para que puedan tomarle más atención. ¿Qué es lo que Pablo Freire comenta en su libro, ¿no? En la pedagogía del oprimido? Dice que el punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político y social de los educandos. O sea, él expresa que un alumno no solamente va a aprender a la clase, o sea, el alumno va y va con todo su entorno, ¿no? Con todo su entorno político, social, cultural. Y es el profesor al que él compara como un artista que tiene la obligación, tiene la capacidad de tomar todo ese mundo del alumno, de cada alumno, con la finalidad de poder transformarlo, ¿no? Y ahí es donde está la complejidad de ser docente. ¿Ya? Y acá, y acá es donde él da acá, en esta parte, ¿no? Él dice, muchas veces los docentes ven un alumno que tiene problemas y ya como que no, no invierten mayor esfuerzo, ¿no? Pero él acá el recalca, dice, no importa que este contexto esté echado a perder. O sea, ¿qué se refiere con contexto? Se refiere a que el alumno de repente tiene una cultura mínima, su entorno social es la peor, su entorno étnico es peor todavía, de repente no habla ni español por último, ¿no? Entonces, él dice acá, no importa que este contexto esté echado a perder. ¿Por qué? Y vamos a ver por qué. ¿Ya ves? Una de las tareas del educador es rehacer eso. ¿Por qué? El educador también es un artista. ¿Por qué?
¿Ya ves? Entonces, ese es el mensaje, el, el mensaje, un mensaje profundo que nos deja Paulo Freire, ¿no? Que el docente tiene en sus manos la posibilidad de cambiar toda esa sombra pesada que trae un estudiante y lo puede cambiar. Porque se compara a un artista que puede volver, que hace nuevas danzas, que hace nuevos dibujos, que hace nuevos descubrimientos. Entonces, ese es el papel importante de un docente. Eso es lo que ustedes al final, cuando entran a un aula, ese es el objetivo principal de ustedes, ¿no? Porque el objetivo de ustedes, de un docente, ¿cuál es? El objetivo de un docente no es entrar a un salón y dar clases, ¿no? Ese no es el objetivo. El objetivo del docente es formar a la futura generación que va a llevar al progreso al país. Ese es el objetivo de un docente. Y este señor Pablo Freire lo tenía bien claro. Así es, mis estimados alumnos. Ya nos está faltando 1 minuto, 2 minutos para que termine la clase. Si alguno de ustedes tiene algún comentario. A ver en el chat. No hay ningún comentario en el chat. Bueno, acá veo que Fernando Villegas ya ha enviado un audio al grupo de, creo que es por su tarea. De acá lo vamos a revisar. Entonces, muchachos, no teniendo consultas ni comentarios de su parte, ya estaríamos llegando a la hora y nos estaríamos viendo pues hasta la próxima semana, ¿sí? Que tengan, muchachos, un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes.